Ok, buenos días, buenos días, buenos días. A nombre de USPE, les damos la bienvenida a otra sesión sabatina de USPE. El día de hoy nos toca sábado de sesión clínica ecográfica, ¿no? Soy la doctora Cecilia Taboada, intensivista pediatra de Perú. Y el día de hoy tengo el placer y la alegría de presentar al doctor de la UCI pediátrica de Perú, de una de las UCIs. Es el doctor Cristian Valdivia Rosas. Él es médico pediatra, labora en la terapia intensiva del Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima y en la UCI cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, ¿no? Además del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Bienvenido, Cristian. Él nos trae esta vez un caso muy interesante sobre una patología cardíaca en un shock cardiogénico, donde la ecografía tuvo un papel fundamental en el apoyo diagnóstico. Bienvenido, Cristian, y gracias por tu participación en el caso clínico. Gracias, doctora. Buenos días para todos. Agradezco la oportunidad que se me brinda a través de este foro y agradezco también la participación de todos. Sí, como usted menciona, vamos a tener un caso clínico en realidad interesante porque fue todo un reto en el diagnóstico, en el manejo y en la resolución. Y definitivamente sin la ayuda de la ecografía a pie de cama hubiera sido un poco difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Bien, Te escuchamos, ya. Cristian. Adelante. Bien, venimos estamos en Perú, en la ciudad de Lima, como mencionó la doctora, la llamada Ciudad de los Reyes, futura sede de los Juegos Panamericanos del año 2027, una imagen de nuestra Plaza Mayor, y acá un pequeño video para mostrar un poco los matices de nuestra ciudad. Es una ciudad muy grande, con un crecimiento exponencial, y que tiene los contrastes de mantener su centro histórico mezclado con una zona urbana de crecimiento muy grande, zonas construcciones muy modernas, hay por ejemplo una vista cerca a la Costa Verde, y también acá una vista de la parte tradicional, ¿no? La Plaza Mayor con la Catedral eh, de Lima, y van a ver también una imagen del Palacio Gobierno. Esa es la parte, el centro histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, como ven, esta ciudad es muy grande, una población muy grande y con una demanda de los sistemas de salud también, por lo tanto, muy en crecimiento, ¿no? Entonces, en nuestro caso clínico se, se realiza la atención inicial en un hospital, la aproximación diagnóstica, y luego de una serie de coordinaciones se logra transferir a otra institución para su resolución final, y que felizmente tuvo un buen desenlace. Inicialmente vamos a hablar del Hospital Nacional Hipólito Unanue, que es un hospital muy tradicional, muy grande, fundado ya en 1949, ya prácticamente 3/4 de siglo de funcionamiento, y que lleva su nombre en honor al padre de la medicina peruana, ¿no? Hipólito Unanue, y que inicialmente el origen del hospital era atender y tratar a pacientes con tuberculosis en esa época. Con el tiempo, obviamente, y con la demanda, fue creciendo hasta convertirse en un hospital muy grande y que atiende todo tipo de patologías médicas y quirúrgicas de toda edad. El área de influencia de este hospital abarca 7 distritos de Lima Este. Como ven, es una zona muy grande que está en la influencia de este hospital e incluso del Perú, ¿no? Específicamente la zona este, pero también se recibe pacientes de todo el Perú. La UCI pediátrica del Hipólito Unanue es una UCI que lleva aproximadamente 15 años de funcionamiento. Está diseñada para recibir hasta 5 pacientes y tiene una alta demanda también de ingresos, tanto propios de la zona como las referencias. Bien, nuestra paciente, que vamos a comentar el caso, es una paciente de 10 años que ingresa por allá por mediados de septiembre del año pasado, que ingresa por emergencia y que en ese momento no tenía ningún antecedente de importancia. Sí, cuando se fue averiguando un poquito más, ya se ve que traía una historia de un mes de síntomas constitucionales, ¿no? Algo inespecíficos: adinamia, hiporexia,
sensación de alza térmica y tos. Y esos síntomas se exacerban una semana antes de su ingreso, es lo que mencionaban los papás. Y ya 2 días previos al ingreso la tos se hace más persistente y un día antes notan que ya hay disnea, ¿no? Hay dificultad respiratoria. Por ese motivo acuden a la emergencia y en la emergencia describen que es una paciente que llega despierta pero ansiosa y con politirajes, mientras que a la auscultación no había ruidos agregados. Los ruidos cardíacos lo describían como rítmicos, no había soplos, pero los pulsos eran de baja amplitud. Las funciones vitales en ese momento, como ven, una frecuencia cardíaca de 150 por minuto y una frecuencia respiratoria de 32, saturaba 65% con un FiO2 ambiental. Entonces ya llamaba la atención todo ello porque es una paciente de 10 años, taquicárdica, taquipneica y con una desaturación bien marcada, lo cual llamó la atención inmediatamente de los médicos y el personal de emergencia. Inmediatamente tomaron una gasometría en la cual manifestaba una hipoxemia severa, ¿no? Una presión de oxígeno de 41, tanto así que prácticamente a los 5 minutos tuvieron que repetir la gasometría, en la cual se corroboraba que estábamos frente a una hipoxemia severa. En ese escenario, viene la evaluación inmediatamente de la UCI, acudimos a ver a la paciente, que efectivamente tenía esa clínica, ¿no? Estaba disneica, ansiosa, algo sudorosa y desaturaba. Le habían colocado ya una máscara de oxígeno, pero aún así la saturación no subía más de 75-80%. Como les comentaba, en emergencia tiene una placa de tórax a ese ingreso, en la cual, si ustedes ven, no hay gran cosa en realidad, ¿no? No hay un infiltrado marcado, el corazón desde un tamaño adecuado, un pedículo algo pequeño, pero más nada. Y las gasometrías que les mencioné, como ven, prácticamente con 5 minutos de diferencia, mostraban una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica y sobre todo lo que más llamaba la atención era esta hipoxemia severa, ¿no? Una presión de oxígeno de 41, 42 con una saturación que no superaba 85%. Y obviamente la relación del PAF estaba por debajo de 100. Y el lactato menos de 2. Entonces inmediatamente se da pase a la UCI. Prácticamente todo fue relativamente rápido. A la hora la paciente ya estaba en la UCI, en la cual ya se inicia el soporte ventilatorio y hemodinámico. La paciente fue intubada, se le coloca los accesos venosos centrales y lo que marcó en las primeras horas de estancia en la UCI es la hipoxemia severa y la inestabilidad hemodinámica, y en la cual hasta ese momento era de etiología incierta, ¿no? Se trataba de ahondar más en la historia clínica y la cual solamente daba detalles de síntomas muy inespecíficos. La paciente en el tiempo requirió infusiones de vasoactivos, se hizo una combinación de adrenalina con dobutamina, en la cual empezó a haber una respuesta parcial a estos medicamentos. La ventilación mecánica empezó a requerir parámetros muy altos y persistíamos con esta hipoxemia severa, ¿no? Unos PAFIs menos de 100, una gradiente alveolar arterial muy alta, como vamos a ver después en una tabla de resultados. Y la radiografía de tórax seguía llamando la atención porque tanto la pre como la posintubación no mostraban un mayor compromiso parenquimal. Esta es la placa ya con la paciente intubada y con los accesos vasculares, que como ven no varía mucho en relación a su ingreso. Las gasometrías seguían marcando, sobre todo una hipoxemia severa, pero la paciente cuando fue intubada en las primeras gasometrías tuvo una caída marcada del pH, igual a ser un 7.1 con una acidosis metabólica bien marcada, y un lactato que se elevó hasta 7.2 y 6.5 posteriormente. Entonces, hasta ese momento se planteaba una paciente con un shock de etiología de terminar, que no estaba muy claro, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, y entre nuestras posibilidades planteamos una posibilidad de hipertensión pulmonar. No había datos de cardiopatía congénita. La paciente aparentemente había tenido un desarrollo normal. No había tenido hospitalizaciones. Algunas consultas muy esporádicas, pero ninguna hospitalización. Y por el tiempo de enfermedad, por la zona y porque es algo que siempre hay que pensar en nuestra población, planteamos la posibilidad incluso hasta de tuberculosis. En ese momento, bueno, dada la inestabilidad, un poco la incertidumbre del diagnóstico, pues nos apoyamos en la ecografía, ¿no? Hicimos una ecografía a pie de cama y en la cual rápidamente lo que nos llamó la atención fue esto, ¿no? Visualizamos una tumoración voluminosa que ocupaba gran parte de la aurícula derecha y que invadía el ventrículo derecho.
Esta primera imagen, fíjense que solamente es una fotografía, pero es a través de un ecógrafo que tenemos a la mano, que si bien es cierto es un ecógrafo que no tiene, bueno, no es muy moderno, podríamos decir, pero nos ha ayudado bastante. Y ya con esto, pues solicitamos, pues llegamos a conseguir un ecógrafo de mayor resolución, más grande, nos pudieron prestar un ecógrafo y esa misma tarde logramos hacer unas visualizaciones, que es lo que les quiero compartir acá. Como ven, es una tumoración de gran tamaño, muy móvil, que invade tanto aurícula y que nos impresionaba que se metía hacia ventrículo. Acá tengo otra vista a la derecha, una vista subcostal. La vena cava inferior estaba dilatada, no colapsable, incluso se marcaba bastante la vena suprahepática. Y la tumoración que sí nos impresionaba que era principalmente de aurícula derecha, pero que definitivamente invadía el ventrículo derecho. Entonces, con ello ya teníamos una aproximación diagnóstica, ¿no? Que nos podía llevar un poco a explicar por qué tenías la paciente esta evolución. Le siguió planteando la posibilidad de una hipertensión pulmonar, un shock cardiogénico debido a esta tumoración. Y al día siguiente de hospitalización se logra la evaluación por el cardiopediatra, el cual realiza este ecocardiograma. Como ven ahí la tumoración voluminosa que describíamos de cámaras derechas. Y lo que él llega en su conclusión en el informe del cardiopediatra es que se trataba de una tumoración en aurícula derecha que compromete el tracto de entrada a ventrículo derecho. La función en ese momento estaba conservada, tenía una FEBI de un 70%. Describía además una insuficiencia tricuspidea leve moderada y una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. La paciente hasta ese momento seguía marcando una hipoxemia severa. Era lo que persistía hasta ese momento. Si bien es cierto, la parte hemodinámica se había ido compensando, pero persistía con esa hipoxemia severa. En el informe de esa ecocardiografía del cardiólogo, nos mencionaba que esa tumoración de aurícula derecha comprometía el tracto de entrada a ventrículo derecho y las dimensiones aproximadas eran de 55,4 por 50,2 por 27,2 milímetros. Esta es la imagen en la cual se hacen las medidas, ¿no?, de esa tumoración. Bueno, la paciente se empieza a iniciar los trámites para una posible referencia a otra institución, para un probable tratamiento quirúrgico, específicamente al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Se hace algunas teleconsultas a través de los especialistas de allá, se plantea la posibilidad y sospecha de un embolismo pulmonar y se inicia tratamiento con una heparina de bajo peso molecular. A la par, los exámenes de laboratorio pues, nos indicaban también, mostraban una elevación de dímero D, de troponina y un aumento progresivo de transaminasas. Y ya al segundo día de hospitalización, la paciente logra ser referida a dicha institución para su intervención quirúrgica, ¿no? Luego de múltiples coordinaciones, teleconsultas, con lo cual para nosotros a veces es un poco difícil, pero felizmente se logró la transferencia. Entonces, este es un resumen de los exámenes en el hospital ahí del Hipólito Unanue antes de ser transferida. El primer día, como les comenté, básicamente era la hipoxemia severa, la acidosis, pero ya al día siguiente empezó a mejorar el tema del medio interno, el pH logra compensarse, al igual que el bicarbonato. El lactato, que tuvo una subida muy rápida en la posintubación, ya para el día siguiente luego tuvo una tendencia a caer y a normalizarse. La acidosis metabólica también remitió, pero lo que persistía, como ven acá, es definitivamente la hipoxemia severa. La hipoxemia severa, un PAFI muy bajo y una gradiente alveolar arterial muy alta. Algunos exámenes generales, básicamente lo que más la atención era el dímero D elevado y las transaminasas que fueron elevándose, ¿no? De lo que cuando llegó tenía un valor normal, pero al segundo día de hospitalización tuvo una elevación muy marcada de transaminasas, tanto la TGO como la TGP. Una caída discreta de la albúmina, la uricreatinina prácticamente en rango normal, por ahí cerca del límite superior. La CPK y la CPKMB no muy altas, pero sí la troponina, ¿no? Tiene un valor muy elevado en su primer día de hospitalización.
Poquito la parte gráfica, la tendencia de pH, una caída muy brusca en la postintubación y que después fue recuperándose rápidamente en su primer día de hospitalización, al igual que el bicarbonato, mientras que la saturación de oxígeno no superaba el 80-85%, pero sí prácticamente la última gasometría que se le hizo previa a la referencia ya hubo una mejoría en la saturación, al igual que la presión de oxígeno, ¿no? Como ven, estaba por debajo de 40, 50 y la última presión de oxígeno fue de 64. Igual el lactato tuvo una elevación muy rápida, pero también tuvo una caída prácticamente al día siguiente, que se llegó a normalizar, mientras que la gradiente alveolar arterial sí tuvo unos valores muy altos, ¿no? Por encima de 500. Entonces, ya entrando al tercer día de hospitalización, la paciente logra ser transferida, como les mencioné, del Hospital Hipólito Unanue, logramos la referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que es una institución que lleva ya 12 años de funcionamiento, que ha ido creciendo con el tiempo, ampliando todas sus áreas y es literalmente pues, un centro de referencia para patologías quirúrgicas especializadas de todo el Perú. La paciente específicamente ingresó a la UCI cardiovascular o UCI cardioquirúrgica, que es una UCI que cuenta con 14 camas, dos salas de 7 camas cada una, en la cual una de las salas está diseñada para los postoperatorios inmediatos. Si bien es cierto, la gran mayoría de pacientes son de patologías de cardiopatías congénitas, pero también se han corregido otras patologías, como el caso de nuestra paciente. Entonces, ya en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, realizan también otros estudios ecocardiográficos y lo que van describiendo, pues efectivamente que se trataba de una masa de aurícula derecha de 55 por 45 milímetros, similar a las medidas que se hizo en la primera ecocardiografía, que nacen del septum interauricular y que protruye a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, pero sin generar obstrucción. La aurícula derecha la describen dilatada, una vena cava inferior dilatada también, con una vena suprahepática dilatada y con flujo reverso. Se describía además una insuficiencia mitral leve. Y acá un dato interesante, ¿no? Describían datos indirectos sugerentes de tromboembolismo pulmonar, con una función biventricular conservada, y a raíz de ellos que sugieren realizar una angioten. Pues bien, la angioten también se pudo realizar en ese tercer día de hospitalización, ya, o sea, en ese tercer día de evolución en realidad de la enfermedad, ¿no? Y la angiotomografía, como vamos a ver acá en las imágenes, ¿no? Describen acá, como ven, describen ese tumor hipodenso de aurícula derecha que se extendía hacia el ventrículo ipsilateral, condicionando una dilatación de las cavidades cardíacas del lado derecho. Acá algunas imágenes de esa angiotomografía que se hizo, donde evidenciamos la tumoración, que comprometía gran parte de la aurícula derecha. Se hizo la tomografía pulmonar, y en la cual sí ellos describen que no se evidencia signos de tromboembolia pulmonar. Ya era el tercer día de evolución, ¿no? Recordemos que en el primer día nomás la paciente empezó a recibir heparina, fue una de las sugerencias que se tomó en una de las teleconsultas. Lo que sí se describieron algunas opacidades en vidrio esmerilado en ambos lóbulos inferiores a considerar un proceso inflamatorio parenquimal. Y se hizo un ataque cerebral ese mismo día también, al ingreso. Y acá sí lo que llamaba la atención, van a ver ahora que a medida que avanzan las imágenes, era un área hipodensa, ¿no? Ahí lo voy a pausar, se ven acá en esta parte. Y el informe de la tomografía describían áreas hipodensas bilaterales asimétricas a nivel de sustancia blanca y gris, a nivel parietal, frontal, tálamo, occipital y hemisferio cerebeloso, a considerar como diferencial áreas de isquemia, que por sus características de presentación considerar de origen embólico. Entonces llamaba la atención una paciente con un mixoma o un probable mixoma de aurícula derecha, principalmente el compromiso de las cámaras derechas, tenía este hallazgo de una embolización sistémica, ¿no? La paciente en este momento obviamente ya estaba intubada, estaba sedada,
Y ya como parte de la revisión de este caso, pues se trató de revisar la historia clínica de allá, del Hipólito Unanue, para ver si la paciente tenía algún síntoma neurológico, pero no lo describía, tanto en la historia clínica de emergencia como la llegada a la UCI, y luego la paciente ya fue intubada y sedada, y ya no se pudo evaluar la parte neurológica, pero no se reportaban síntomas ni signos neurológicos al ingreso por la emergencia, y luego de ello ya no se podía hacer una evaluación neurológica, ¿no? Pero tenía esta imagen que llamaba la atención. La paciente ya previo al día operatorio, que más o menos es el cuarto día de evolución, tenía unas funciones vitales relativamente compensadas, seguía con un apoyo inotrópico en dosis no muy altas, seguía con adrenalina y dobutamina, estaba conectada a ventilador mecánico con parámetros tampoco, salvo el FIO2, que se mantenía en 60%, las presiones ya no eran muy elevadas y tenía una hemodinamia compensada en ese momento. En estas circunstancias, la paciente ingresa a sala de operaciones, como les dije, ya cerca al cuarto día de la evolución del diagnóstico. Pues, y yo les confesaría que ha sido todo relativamente rápido, ¿no? Dadas las dificultades que tenemos para la resolución de estos casos tan complejos. Y entonces llegamos al día de la cirugía y el reporte operatorio describía un tumor de 8 por 8 centímetros en el atrio derecho que compromete el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio, la válvula de Eustaquio y el septum interauricular. Y se describe además en el reporte operatorio un foramen oval permeable, ¿no? Como en prácticamente la zona que hace la descripción el reporte operatorio, pues es el llamado triángulo de Koch, ¿no? Está delimitado por el tendón de Todaro, la valva septal de la válvula tricúspide y el orificio del seno coronario. Este triángulo tiene la particularidad que contiene el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Que es una estructura clave en la conducción eléctrica del corazón. Básicamente en esta zona donde se encontró esa tumoración. Esta es una imagen de la tumoración que logró ser extraída y el informe de la anatomía patológica escribía pues una descripción macroscópica, nos informaban que era una formación polipoide nodular parda congestiva de aspecto mixoide con presencia de un tallo y la tumoración era de 5 por 3 por 3 de consistencia blanda y superficie lisa. En el septum interauricular también se mandó una muestra y el diagnóstico anatomopatológico mencionaba que era un mixoma complicado con extensa área hemorrágica. Y la segunda pieza operatoria era un tejido fibromuscular con escaso infiltrado inflamatorio sin presencia de tumoración, ¿no? Que era la muestra de septum interauricular que se envió. Estas son las radiografías tanto del postoperatorio inmediato como del postoperatorio 2. La paciente tuvo una evolución favorable y logró ser extubada al tercer día de la cirugía y ya solamente fue apoyada con una cánula binasal, con funciones vitales compensadas, ya sin apoyo inotrópico, y al examen físico, en ese momento ya la paciente sin sedación se escribió una paciente despierta, alerta, parcialmente conectada con el entorno, con una discreta hemiparesia izquierda. El ecocardiograma de control escribía una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada y un septum interatrial íntegro. La paciente pasa a hospitalización y posteriormente se le hace un ecocardiograma de control en noviembre que lo describen como normal. El día 15 de evolución se hace una angiotensia cerebral, la cual está dentro de los límites normales, ¿no? Como ven acá, esta es la tomografía de control, y en la cual ya no se evidencia esa zona hipodensa que se veía en la zona parieto-occipital derecha, ¿no? Como ven, ya prácticamente una tomografía normal. Y esa es la evolución. Bien, entonces hasta ahí el reporte del caso. Ahora solamente les voy a mencionar
un poco para el contexto de ecografía en masas cardíacas y algunos tópicos de los mixomas, de los tumores intracardíacos, para luego pasar a las preguntas si es que hubiera del público. En ecografía de masas cardíacas, la valoración de una masa es un proceso complejo, ¿no? Existen numerosas variantes de normalidad que pueden simular masas. Entonces, como norma general, una estructura real será visible durante toda la totalidad del ciclo cardíaco en la misma región anatómica y debe ser visualizada desde varios planos. Una vez que tengamos la sospecha firme de que es una masa intracardíaca, entonces nuestro diagnóstico diferencial básico es entre tumor, trombo o vegetación. Y otra de las recomendaciones es que cuando tengamos una masa cardíaca, definitivamente necesitamos el apoyo del cardiopediatra para lograr un diagnóstico más fino, ¿no? La ecocardiografía es la técnica de imagen más utilizada para identificar masas intracardíacas. La mayoría de las masas se detecta incidentalmente, como en este caso, ¿no? Básicamente eran otros síntomas muy generales, constitucionales, pero el caso de la paciente era además con un compromiso hemodinámico y ventilatorio. Los tumores cardíacos, como vamos a ver, son mucho menos comunes de lo descrito, ¿no? El tamaño, la ubicación, la movilidad y los efectos hemodinámicos que producen este tumor se pueden determinar mediante la ecocardiografía transtorácica. Entonces, como le decía, una de las posibilidades que tenemos que tener en cuenta ante una masa cardíaca es la presencia de un trombo, ¿no? Son más frecuentes en ventrículo izquierdo y suelen formarse en zonas de acinesia o disinesia o cuando existe una disfunción sistólica grave. Suelen tener forma convexa y son de difícil detección. Los trombos de aurícula izquierda podrían estar asociados a algunas arritmias auriculares, a estenosis mitral y a disfunción cardíaca. La otra posibilidad diagnóstica son las vegetaciones, las cuales son de morfología irregular, se localizan en la cara auricular, si es que son mitrales y tricuspidias, tienen un movimiento aleatorio independiente, y para el diagnóstico y la caracterización es necesario muchas veces, aparte de la ecocardiografía, podríamos ayudarnos de una tomografía y una resonancia, como en el caso de la paciente, ¿no? En mención. En cuanto a tumores cardíacos, los tumores cardíacos primarios en niños, los más frecuentes son los rhabdomiomas. A diferencia del adulto, que el mixoma es el más común. Es así que el 90% de los mixomas se diagnostican entre los 30 y los 60 años, y solo un 5% se presentan en adolescentes. La incidencia de mixoma cardíaco es muy baja, ¿no? Como ven ahí, 0,008 a 0,15%. Alrededor del 90% de los mixomas se ubican en las aurículas, y de ellos el 75% involucran aurícula izquierda y aproximadamente el 20% aurícula derecha. La proporción de izquierda a derecha es entonces aproximadamente de 4 a 1. Y en el caso de nuestra paciente ya llama la atención que sea de aurícula derecha, ¿no? Algunos cuadros de casuísticas en tumores pediátricos, como ven, el mayor porcentaje son rhabdomiomas. En esta revisión era un 40-60%, que ocupaba los ventrículos. Después venía el fibroma, teratoma y en última descripción era el mixoma, ¿no? Con un porcentaje muy bajo, básicamente de aurícula izquierda. Lo mismo en esta otra descripción, como ven, según etapa, el diagnóstico fetal, neonatal y adulto, lo más frecuente es los rhabdomiomas y con menor frecuencia los mixomas, a diferencia del adulto, en el cual el mixoma ya pasa a ser un 40-90% y los rhabdomiomas es un mínimo porcentaje. En el reporte del Hospital de Boston, de 25 años de seguimiento, en menores de un mes, menores de un año y mayores de un año, ¿no? En todos ellos, el mayor porcentaje fueron los rhabdomiomas. En los menores de un año hubo casos muy, muy escasos de mixomas y mayores de un año, si esto no describen el rango, pero ya había más casos de mixomas. Pero siempre a la cabeza el rhabdomioma.
Entonces, los tumores cardíacos, si es cierto, son muy raros, pero rara vez son asintomáticos, ¿no? Lo que pasa es que tienen signos y síntomas inusuales y que llevan a un diagnóstico tardío o erróneo al comienzo. El 80% de los pacientes van a presentar síntomas de obstrucción valvular, ¿no? Los tumores auriculares pueden crear estenosis a nivel de válvula mitral o válvula tricúspide, si es que son derechos, mediante ese movimiento de vaivén que tienen a través de las válvulas, que es justo lo que tenía nuestra paciente, ¿no? Grandes tumores pediculados que avanzan a través de la válvula auriculoventricular y la obstruyen durante la diástole y que son expulsados hacia la aurícula durante la sístole. Podría haber casos de isquemia ventricular y de disfunción, y ahí se ve el gasto cardíaco significativamente comprometido. Mixomas de aurícula derecha, las manifestaciones clínicas son polimórficas, son inespecíficas, tal cual el caso de nuestra paciente. Podría haber formas asintomáticas y que ya son reveladas en pacientes que tienen muerte súbita, ¿no? Mientras que las formas voluminosas tienen una triada clínica clásica que se describe en varias revisiones, que es un compromiso del estado general, eventos embólicos o síndromes de obstrucción de válvula tricúspide. Esta parte del deterioro del estado general pues está descrita como trastornos constitucionales, síntomas generales como fatiga, fiebre, artralgias, mialgias, pérdida de peso y algunas anomalías de laboratorio, ¿no? Tipo anemia o una discreta elevación de la PCR o la velocidad de sedimentación globular, independientemente del sitio y el tamaño del tumor. Se cree que estos síntomas generales se podrían deber a la producción y liberación de interleuquina 6 por el propio tumor, ¿no? Lo que podría dar las manifestaciones inflamatorias y autoinmunes. Los eventos embólicos clínicamente significativos son poco comunes en pacientes con mixoma de aurícula. Casos de mixoma de aurícula derecha o de ventrículo derecho pueden producir embolectomías de fragmentos tumorales hacia la vasculatura pulmonar, con posterior hipertensión pulmonar o casos de embolia, ¿no? La embolización tanto sistémica, perdón, la embolización tanto sistémica como del sistema nervioso central viene a ser la segunda manifestación más común en tumores, sobre todo de aurícula izquierda, ¿no? Ya que los mixomas de aurícula derecha embolizan hacia el pulmón e imitan una tromboembolia venosa, mientras que los émbolos de mixoma de aurícula izquierda van a causar mayor diversidad de complicaciones, ¿no? Desde microinfartos cutáneos hasta accidentes isquémicos transitorios y síndrome de ictus agudo. En todos los casos de mixoma, la resección quirúrgica es el tratamiento de elección y la supervivencia postoperatoria es buena, como en el caso de nuestra paciente. Hay un riesgo inusual de recurrencia que puede llegar a un 1 o un 3% en casos esporádicos, por eso es importante el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Es muy raro, pero podría darse. En esta imagen básicamente es según dónde se localiza la tumoración, en el lado derecho, aurícula, ventrículo, o lado izquierdo, y en lo que uno debe ir pensando, ¿no? Ya sea trombo, mixomas o rabdomiomas. Al igual que en este flujograma de masas cardíacas, en que nuestras posibilidades deben ser tumor, trombo, vegetación o estructural. Si uno va pensando en tumor, va haciendo un poquito la diferenciación. La gran mayoría son tumores benignos, más de un 90%, y muy pocos son malignos, ¿no? Y ya depende de la edad, si es pediátrico o adulto, nosotros vamos haciendo un poquito la disquisición. Como le dije, en este caso los rhabdomiomas son los más frecuentes, pero nuestra paciente tiene 10 años en el momento del diagnóstico y bueno, al final resultó ser un mixoma, ¿no? Casualmente compartirles algunas imágenes del diagnóstico diferencial. Un trombo, pensar en pacientes que tienen flujo sanguíneo lento, como en aquellos posoperados de cirugía de Fontan, por ejemplo, pacientes con miocardiopatías, con insuficiencia cardíaca congestiva y fibrilación auricular, ¿no? Y pacientes que en realidad con factores de riesgo son aquellos que presentan cualquier material extraño, ¿no? Una válvula protésica mecánica, un catéter venoso central, un marcapaso implantado, pueden hacer que sean susceptibles de formación de trombos. Las vegetaciones, principalmente debido a endocarditis, son más masas móviles y que tienen un movimiento más desordenado y oscilante.
y de formas irregulares, ¿no? Que un poquito puede hacer la diferencia con los tumores, ¿no? En este caso acá una vegetación de válvula aórtica y acá una vegetación de válvula tricúspide. Otro diagnóstico diferencial son los llamados ventrículos no compactados o ventrículos trabeculados que podrían confundirse con tumores cardíacos. La trabeculación prominente y profundos recesos le dan un aspecto esponjoso, ¿no? Generalmente afectan al ventrículo izquierdo, ¿no? Como ven acá es una masa más esponjosa, acá ocupa gran parte del ventrículo izquierdo, pero claro, uno lo ve y podría impresionar que es una gran tumoración, ¿no? Así que entra también en el diagnóstico diferencial. En cuanto a tumores, como mencionábamos, eh, en pediatría siempre pensar en rabdomioma a la cabeza. Generalmente los rabdomiomas eh, remiten espontáneamente, pueden remitir espontáneamente con el tiempo. Muchos de ellos son pequeños y solamente básicamente hay que hacer un seguimiento. Pueden ser múltiples y en algunos casos están relacionadas al complejo de esclerosis tuberosa. Bien, esta es una imagen tipo collage de la UCI cardiovascular, que es la UCI donde se hizo el tratamiento final del caso. Como decíamos, hemos tenido muchos casos diferentes, interesantes, pero definitivamente este era un caso que llamaba mucho la atención y que fue todo un reto diagnóstico y de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Cristian, te agradezco bastante y te felicito por el caso. Gracias por compartirlo. Realmente es un caso poco frecuente, ¿no? Y bastante didáctico. Desde el inicio, la sospecha diagnóstica, cómo lo ha seguido, la evolución y la resolución. Felicitaciones. Y la forma de explicar después la teoría. Tengo algunas preguntas para ti, Cristian. De otras gracias. La primera pregunta. Bueno, y tengo felicitaciones también en el chat. La primera pregunta. Siendo el rhabdomioma el tumor más frecuente en pediatría, ¿cómo se podría diferenciar del mixoma? Allá. Sí, como les mencionaba, uno siempre a la cabeza debe pensar en radiobioma cuando es una tumoración en nuestra población pediátrica, ¿no? Básicamente, como han visto, los rhabdomiomas son más fijos, son más pegados al septum o a la pared, no tienen usualmente ese movimiento de vaivén o tipo sésiles y la mayoría son múltiples, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia que lo haría con un mixoma, que es un tumor más pediculado, que tiene ese movimiento de vaivén, que invade el ventrículo. Entonces, es lo que se describe en las ecocardiografías, ¿no? Cristian, ¿qué limitaciones presenta la ecocardio transtorácica en la evaluación de estos tumores? Sí, si bien es cierto, en las descripciones, a raíz que se hizo una revisión por este caso, eh, describen la ecografía transtorácica como una buena herramienta para llegar al diagnóstico, en la mayoría de casos. Quizás podría tener alguna limitación en pacientes más grandes o por ahí para fines del tratamiento quirúrgico, podrían requerir una angiotomografía o una resonancia para definir mejor los límites, ¿no? Básicamente ya para el tema de la corrección quirúrgica, pero en realidad a la cabeza para el diagnóstico y la aproximación diagnóstica, la ecocardiografía transtorácica es de mucha utilidad. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es la presentación más frecuente de los mixomas en niños? Sí, si bien es cierto, como mencionaba, son raros, pero un 80% de los mixomas se van a manifestar como una obstrucción valvular, ¿no? Que como vemos, ese movimiento de vaivén y que invade a la cámara de aurícula hacia ventrículo podrían producir una obstrucción de la válvula ipsilateral, ¿no? Ya sea en válvula mitral o válvula tricuspidia, y dar algunos síntomas desde
inespecíficos tipo mareos hasta llevar al síncope y en casos extremos la muerte súbita, ¿no? Pero es la mayor forma de presentación. Más raros son los eventos embólicos, es lo que está descrito. Gracias. Siguen las preguntas, Cristian. ¿Qué hallazgos ecográficos en este paciente podrían sugerir riesgo embólico? Sí, bueno, más que todo la composición de la tumoración, porque se describe que estos mixomas son de consistencia gelatinosa y muchos de ellos se desprenden. Entonces, eso era lo que había una alta sospecha de embolia y además de la presentación clínica, ¿no? Entonces, ya siendo la unidad, se sospechó inicialmente en una posibilidad de tromboembolia pulmonar. Pero básicamente por ecocardiografía, en la primera aproximación diagnóstica que se hizo en Hipólito, no lo mencionaron, a mí nosotros pensábamos en hipertensión pulmonar, pero ya en la segunda, en la otra institución que se hizo, sí plantearon la posibilidad de embolia, de tromboembolismo por la característica básicamente de la tumoración. Ok. Tengo unos comentarios, gracias, tengo comentarios del chat felicitándote. Edgar Chávez de México, qué interesante caso, muchas gracias por compartir. Margarita Córdoba, excelente plática, muy interesante. Y tengo una pregunta de Gustavo Sitja. Buenos días, muy interesante el caso y excelentemente presentado. Mi pregunta es, si las lesiones cerebrales se adjudicaron a émbolos, ¿por qué la lesión es en el corazón derecho, excepto que hayan migrado por el foramen oval? Sí, 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 exactamente. Muy, muy, muy buena la observación. Y que así fue. En realidad, como mencionaba en el caso, este caso era interesante por muchas observaciones. El, si esto no había ningún síntoma neurológico al inicio, pero básicamente no se pudo valorar muy bien la parte neurológica porque la paciente a las pocas horas ya fue intubada y sedada. Pero en la tomografía, al ver esa embolización o esa imagen a nivel cerebral, llamaba la atención. Y cuando ya se hace el reporte operatorio, porque en las ecocardiografías no se describía el foramen oval, no se lograba describir, pero ya in situ en el intraoperatorio sí había un foramen oval permeable. Entonces, eso nos explicaba por qué ha podido haber esa embolización a nivel sistémico. Y está descrito en algunos casos, o sea, es muy raro, en realidad es muy raro que se presente eso, pero podría pasar en pacientes que tienen foramen oval permeable. Ok, Cristian. Creo que ya no hay más preguntas. Te agradecemos bastante. El caso, te repito, bastante didáctico e interesante. Gracias por tu participación, por compartir el caso. Y si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión de hoy. Gracias por la participación de todos y nos vemos el siguiente sábado en otra sesión de USPE. Gracias. Gracias, gracias, Tara, hasta luego. Gracias.